Hola amigos, ¿queréis sumergiros conmigo en una nueva historia? Pues poneos vuestras gafas de buceo y venid. Vamos a conocer a la Posidonia oceanica, el ser vivo más longevo del planeta. Es una planta maravillosa, endémica del Mediterráneo, que se adaptó a vivir en los fondos marinos. Su presencia indica que el agua está limpia, bien oxigenada y libre de contaminación. Sí, es una planta, con hojas, tallos, raíces, flores, frutos y semillas. Y como tal, con sus larguísimas hojas, realiza la fotosíntesis, captando CO2 de la atmósfera y oxigenando el agua, filtrando la suciedad del fondo marino. Por eso es el pulmón del Mediterráneo y es una aliada contra el cambio climático. Es como un bosque bajo el agua. Además, es el hogar de numerosas especies que se sienten protegidas y resguardadas por ellas. En sus praderas viven numerosos pececillos, erizos, estrellas de mar, sepias y moluscos. Y tiene otras funciones importantes. Sus raíces y rizomas sujetan la arena y fijan los sedimentos. Sus largas y flexibles hojas frenan la velocidad a la que llegan las olas a la orilla. Los arribazones que se depositan en la orilla protegen la playa evitando la pérdida de arena. ¿Y qué son los arribazones? Como muchas plantas, pierde sus hojas en otoño y estas, arrastradas por la corriente, se acumulan en nuestras playas, constituyendo una barrera natural que frena el oleaje. Y así reducen la erosión y la pérdida de arena. Son nuestras aliadas, nos protegen. Seguro que alguna vez las has visto en la playa y has pensado que estaba sucia. Justo es al revés. Si hay Posidonia, significa que estás en una playa limpia, sana y llena de vida. ¿Y sabéis qué son esas pequeñas bolas con las que jugáis? Son restos de Posidonia. Los pelitos que vemos son fibras que se han separado del tallo y al ser mecidas por el oleaje y mezclarse con la arena, van formando la forma esférica, como creando un ovillo de mar. A pesar de su importancia, actualmente se han perdido muchas praderas. Existen redes de control para conocer su estado y empiezan a hacerse ensayos de restauración mediante la plantación de grupos de plántulas de Posidonia. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Bucea, busca información, investigue sus habitantes. Seguro que si la conoces un poco mejor, la protegerás. Espero que os haya gustado este pequeño viaje y que hayáis aprendido a encontrar la belleza que el mar y la playa esconden. Abrid bien los ojos. Tenemos un paraíso a nuestro alrededor.